¿Listos, hermanos? Ok, vamos a orar, hermanos. Padre, gracias, muchas gracias, Señor, te damos en esta noche. Reconocemos tu presencia, Señor, en esta reunión de mis hermanos y de tu Hijo, Señor. Reconocemos tu presencia, Señor, en el tiempo. Señor, sabiendo que esta transmisión, Señor, la verán en los días, en las semanas y en los meses siguientes, Padre, y en cada momento, Señor, volveremos a experimentar tu dulce presencia. Te damos gracias, amado Señor, por esto que tú nos permites compartir el día de hoy. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Padre. Amén, Señor. Muy bien, hermanos, pues, ¿qué les digo? Quisiera compartir con ustedes uno de esos momentos eureka. ¿Qué significa eureka? Eureka significa, lo encontré, lo descubrí. Algo que me había sido así como un poco de incógnita, entenderlo, finalmente llegó un momento en que llegó así como un chispazo en el que el Espíritu del Señor nos ilumina y nos hace saber, así es el asunto. Y uno dice, ok, ahora lo entiendo. Voy a compartir con ustedes uno de estos momentos a lo largo de esta transmisión. El término eureka viene del griego y justamente significa lo descubrí, lo encontré. Es una frase que se le atribuye a Arquímedes, justamente aquel hombre griego que cuando se metió a la bañera entendió cómo se podía calcular el peso del agua y el volumen del agua y elaboró una serie de reglas, matemáticas, fórmulas para descubrir justamente el agua. Él fue la primera persona que dijo, de eso se trataba, lo descubrí. Y luego, a lo largo de la historia, hemos visto algunos hombres que justo han hecho descubrimientos y esta palabra de eureka se ha vuelto algo así como, qué padre, esto que no lo entendía finalmente lo he entendido. Esta frase me acuerdo que la vi en una película que me gustó, se llama Interestelar. Es una película que ganó varios Óscares, entre ellos los mejores efectos especiales y recaudó un montón de dinero, pero la caracterización que hace esta chica Jessica Chastain de Morph Cooper, en el momento en que ella descubre la fórmula, creo que se desconectó Betty. Return to meeting. Hermanos, en mi pantalla se desconectó. ¿Me escucharon en el último minuto? Sí, Rubencito, no se cortó. Ok. Entonces, aquí me apareció una pantalla de que me había desconectado, por eso es que me detuve. Y esta chica, cuando están tratando de encontrar cómo salvar a la Tierra, finalmente halla la solución y avienta todos los papeles y dice, eureka, eureka, lo encontré cómo se puede arreglar este problema. Bueno, cuando un servidor predica, hermanos, yo estoy esperando que llegue un momento en el que el Señor nos hable o nos dé una palabra directamente a cada uno de nosotros y entendamos alguna cosa que ha sido difícil de entender. Betsy, no sé si... Gracias, amor. Es que aquí se me borró todo y no supe si se escuchaba o no. Gracias. Betsy, no sé si me ayudas a poner la primera diapositiva, nena. Fíjense que hace algún tiempo estaba reflexionando en este asunto de que Dios escucha nuestro clamor, nos escucha cuando nosotros estamos pidiéndole a Él alguna cosa que para nosotros es importante, muy importante. Y quise, hermanos, iniciar, la siguiente, Betsy, quise iniciar, hermanos, hablándoles un poquito acerca de esta mujer, Jennifer Doudna. Jennifer Doudna es una mujer que tiene 55 años en la actualidad. Ella ganó el premio Nobel de Química por un descubrimiento que hizo justamente de un descubrimiento de lo que ocurre en nuestro ADN. No sé si alguna ocasión lo hemos platicado, hermanos, pero resulta que nosotros tenemos esta parte que nos conforma, el ADN que está dentro de nosotros,
Y algunas ocasiones este ADN que está dibujado como una elipse justamente aquí, como una escalera que se va desenrollando, algunas ocasiones cuando ustedes se toman una radiografía, sea una radiografía para un molar o alguna otra, parte de este ADN se rompe. Y cuando se rompe, ocurre algo muy interesante porque se podría deformar nuestro cuerpo por esto si no es que no hubiera justamente una como hermana del ADN que puede replicar aquello que se rompió y literalmente es como si el ADN fuera con su hermana y le dijera, necesito que me ayudes a copiar esto que se rompió. Y la hermana que está dentro del ADN le dice, sí, claro, cópialo. Lo copia y entonces se restituye el ADN. Entonces, lo que esta mujer descubrió fue que cuando hay alguna parte de nuestro ADN que ha sido contaminado o ha sido destruido o ha sido afectado por un virus como el que estamos viviendo o el que la humanidad ha estado, contra el que ha estado peleando durante estos 2 años, esta tecnología que no la inventó ella, pero que descubrió cómo podría volver a restituirse el ADN, es una tecnología que se llama CRISPR. Y esta tecnología CRISPR literalmente es el descubrimiento de que el ADN tiene una secuencia y es posible meter dentro de esa secuencia algo del ADN del ADN, por ejemplo, de este virus, y cuando se mete dentro de esa secuencia, el cuerpo lo asimila y en el momento en que el virus trata de entrar rápidamente, lo que hace esto que han descubierto es justamente que las bacterias que están dentro de nuestro cuerpo identifican al virus y de inmediato lo empiezan a atacar para matarlo, destruirlo. Entonces, este descubrimiento que hizo esta mujer ha revolucionado literalmente todo lo que es el mundo y ha ayudado para que millones de personas puedan ser libradas de esta situación de muerte, de tener que luchar contra un virus contra el que nuestro genoma no estaba preparado. Entonces, cuando ella descubrió justamente esto, fue un momento eureka de, wow, así es como funciona. Y entonces ahora nosotros que hemos clamado al Señor durante mucho tiempo para que esto termine, ha sido posible gracias a personas como esta mujer que han dedicado su vida para estudiar, entender lo que pasa dentro de nosotros y hallar una respuesta que nos permita luchar contra estos virus, estas enfermedades que están acabando con el cuerpo y darnos la respuesta de Dios a nuestro clamor, al clamor de millones y millones de personas que hemos clamado al Señor diciendo, Señor, permite que esto acabe. Dios tiene muchas maneras de escuchar nuestro clamor. Lo repito, Dios tiene muchas maneras de escuchar y de contestar nuestro clamor. Y de esas cosas, basando la meditación en un pasaje en el que un hombre está hablando con Dios y Dios está hablando con el hombre, le revela algunas cosas a través de las cuales Dios nos escucha nuestro clamor, transforma todas las circunstancias, empezando por transformarnos a nosotros. De eso quisiera platicarles el día de hoy, de esto que Dios hace, escuchando siempre nuestro clamor y proveyendo justamente la solución para los problemas. A veces de una manera en la que nosotros somos los actores principales y otras ocasiones en las que Él hace soberanamente su voluntad y hace milagros. Y en las más de las ocasiones, permitiendo que su soberanía se una a nuestra decisión para solucionar los problemas y las crisis que hay en la vida. Así que, Betsy, si me ayudas a poner el versículo que estaremos hablando el día de hoy. Dice Éxodo capítulo 3, versículo 7. He escuchado su clamor. Dios nos dice, he escuchado su clamor. Y el Señor le dijo a Moisés, ciertamente, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus opresores, pues he conocido sus sufrimientos.
ciertamente, nos dice el Señor, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus opresores, pues he conocido sus sufrimientos. Cuando yo leo este versículo, hermanos, yo entiendo que nosotros tenemos un Padre precioso en el que, como lo cantaba Manuel y Betsy hace un momento, en el que nosotros necesitamos con urgencia su ayuda, podemos correr a Él y recibir justamente la respuesta que Él tiene para nosotros. Dios nos escucha, no importa qué tan pequeño o qué tan grande sea el problema para nosotros, para Dios es exactamente lo mismo, porque Él es el Todopoderoso. Y como es el Todopoderoso, Él produce justamente con su poder en nuestra vida poderosas transformaciones. Esto es lo que hace el Señor. Ahora, al meditar en este pasaje, hermanos, yo quisiera que tengan a mano su libreta, su pluma, y que vayan anotando, porque les voy a dar 7 ideas. Voy a tratar de irme rápido, pero 7 ideas fundamentales en las cuales nosotros podemos ver cómo Dios nos escucha, cómo Dios contesta el clamor y cómo utiliza la vida de las personas para dar solución a aquello que nos aflige profundamente. Así que, si están listos, hermanos, empecemos con estos 7 pasos de la respuesta de Dios a nuestro clamor y este proceso de transformación que va haciendo en nosotros, partiendo de nuestra situación de dolor. La primera cosa, hermanos, es que llega un momento en el que tú te das cuenta de que el dolor es insoportable y dices, ya no quiero esto. Tú te das cuenta de que el dolor es insoportable y tú dices, ya no quiero vivir en esta situación. ¿Te ha ocurrido esto alguna vez, hermano? Que por más que te has esforzado, por más que has luchado, por más que has querido cambiar las cosas parece que no cambian y llegan a un punto en el cual tú dices, Señor, si tú no me ayudas, Señor, yo no sé qué voy a hacer. La primera cosa que es necesaria, hermanos, para que haya una transformación en nuestra vida y para que Dios escuche esta situación de angustia que nosotros tengamos, es llegar a un punto en el cual podamos decirle al Señor, Señor, si tú no me ayudas, Señor, yo creo que sería mejor que me llevaras, porque sin tu ayuda esto no tiene sentido. Cuando nosotros, hermanos, tenemos este dolor, entendemos algo. Dios cambia a las personas. Dios cambia a las personas y las circunstancias que lo rodean y que Él está enfrentando cuando el dolor es insoportable y clamamos a Él. Desde luego, hermanos, no tenemos que llegar a una situación de una aflicción tremenda para orar. No, si nuestra relación con el Señor es de todos los días, nosotros entendemos, hermanos, que no tenemos que llegar a ese estado de sufrimiento. Nosotros podemos disfrutar de la presencia de Dios, como lo decíamos hace 8 días, vinculando nuestras emociones con las emociones de Dios, entendiendo que nosotros tenemos un Dios que es amor, un Dios que es paz, un Dios que es alegría, un Dios que siempre está con nosotros para ayudarnos. No tenemos que llegar a ese punto. Pero la Biblia nos dice, hermanos, en Éxodo capítulo 3, que justamente cuando Moisés vio esa zarza que estaba ardiendo en el monte Horeb, le llamó la atención cómo ese arbusto no se quemaba, sino que seguía ardiendo y ardiendo. Y él dijo, subiré a ver por qué razón este arbusto no se quema, porque sigue ardiendo. Y cuando fue subiendo, se dio cuenta de que no era un fuego natural. Había una llama que estaba en medio de esa zarza y no se apagaba. Eso le causó seguramente una gran sorpresa y cierto temor al pensar qué es lo que hay allí. Y cuando se acercó un poco más, la Biblia dice que escuchó la voz de Dios diciéndoles, Moisés, Moisés. Seguramente que él se sorprendió porque había alguien dentro de esa llama que les estaba llamando por su nombre. Y él se sorprendió y dijo, heme aquí. Y el Señor le habló diciendo, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Este hombre, Moisés, se asustó y nuevamente Dios tuvo que decirle, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde tú estás es un lugar santo.
Cuando nosotros, hermanos, hemos sido llamados por Dios, entendemos quién es. ¿Quién es nuestro Dios? Él es un Dios santo. Él es un Dios todopoderoso. Y nos está viendo, nos está escuchando y nos dice, vas a acercarte a mi presencia, reconoce que el lugar a donde tú vas a entrar es un lugar santo. Y luego, hermanos, dentro de este proceso, después de haber entendido que hay algo que yo no entiendo, hay una situación que está confundiendo mi vida, Dios le habla a Moisés para decirle, yo he escuchado el clamor de mi pueblo, he escuchado justamente que ellos están clamando a mí porque ellos necesitan de mí en este momento. Y yo te voy a enviar a ti. En el segundo punto, hermanos, vemos que Dios se nos revela a nosotros como Él es, como el gran yo soy. Y te permite descubrir también quién eres tú. Cuando Moisés está delante del Señor y Dios le dice, yo te voy a enviar para que hagas esta obra y rescates a mi pueblo, porque yo he escuchado su clamor y he decidido que los voy a liberar de este sufrimiento. Moisés le dice, en una de las diferentes versiones que hay o traducciones de la Biblia, le dice a Dios, supongamos que voy. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para que pueda hacer este gran trabajo? Cuando nosotros hemos sido llamados para transformar las situaciones que están a nuestro alrededor, lo primero que pasa dentro de nosotros es una situación de ¿y quién soy yo? Yo no tengo la capacidad, yo no sé decir nada, yo no sé hablar, Señor, te equivocaste, yo creo que estabas buscando a mi hermano y te confundiste. ¿Quién soy yo? Ahora, suponiendo que tú estás en lo correcto y que tú me dices que yo vaya, ¿quién les voy a decir al pueblo que tú eres? Les voy a decir que Dios se me presentó y, Señor, ni siquiera sé tu nombre. Y Dios le dice, diles que yo soy. Yo soy el que soy. Y ese es el nombre precioso de nuestro Dios. Cuando Él se revela a sí mismo mostrándonos su naturaleza, mostrándonos que en Él está justamente la misericordia para escuchar nuestro clamor. Está dentro de Él porque Él es el amor. Él es la fuente del amor porque Él es el amor. En Él está la alegría de vivir porque Él es el gozo y la alegría. En Él está la paz porque esa paz es algo que le caracteriza a nuestro Dios y que nos la extiende hacia nosotros. Así que cuando Dios se presenta ante Moisés, le dice, quiero que tú le digas que yo soy, que el Señor Dios de tu padre Abraham, de tu padre Isaac, de tu padre Jacob, te está enviando a realizar este trabajo. Así que, Betsy, si me ayudas, nosotros, hermanos, entendemos que cuando nosotros encontramos a Dios, Él empieza una transformación interior, primero de permitirnos conocerlo a Él y después de entender quiénes somos nosotros. Cuando tú conoces a Dios, Él cambia tu manera de verlo a Él, a ti mismo y al mundo. Cuando tú lo encuentras, cuando tú estás en contacto con Él, tú descubres quién es Dios para ti. Y después Dios te revela quién eres tú para Él. Y cuando tienes ese asunto de haber entendido tu identidad, te descubres entonces que puedes ver al mundo de otra manera diferente a como lo has visto. El encuentro con nuestro Dios cambia nuestra manera de ver el mundo. Hago una pausa para repetirlo, porque este es el eureka que un servidor encontró. El encuentro con nuestro Dios cambia nuestra manera de ver el mundo. Déjenme explicárselos un poco más. Moisés, antes de que fuera llamado por Dios para este encuentro, él había sido educado en el palacio de Faraón. Ustedes recuerdan la historia y si no, les invito, léanlo, Éxodo capítulo 1, capítulo 2. En el capítulo 2 se nos habla acerca de que este hombre, cuando se dio cuenta
de que un día estaban maltratando a uno de sus compatriotas de los hebreos, él se llenó de enojo y se puso a observar si no había nadie, y cuando se dio cuenta de que no había nadie, entonces fue y tomó la justicia por sus propias manos y mató al egipcio. Y aparentemente aquel compatriota suyo había sido librado de los golpes de aquel egipcio, pero hubo otras personas que lo vieron y lo acusaron ante Faraón. Algunas ocasiones, hermanos, nosotros tratamos de hacer lo mejor que hay dentro de nuestra naturaleza, de cómo nos han enseñado que debemos hacer las cosas, y queremos hacerlo, pero no nos damos cuenta, hermanos, de que nosotros necesitamos una nueva manera de ver el mundo para que realmente funcione la educación que recibimos de nuestros padres. El apóstol Pablo llegó un momento en el que todo lo que él creía se cambió. Él creía que estaba sirviendo a Dios persiguiendo a los cristianos y se metía a las casas y los arrastraba, y a los que lograba sacar los hacía que los azotaran para que renunciaran a su fe cristiana, y a los que no querían renunciar los metía a la cárcel. Y en alguna ocasión nos dice la palabra de Dios que cuando atraparon a Esteban y lo empezaron a apedrear porque él se declaró cristiano, porque él no seguía las tradiciones de los judíos, pusieron las ropas de Esteban a los pies de un joven llamado, ¿alguien sabe cómo se llamaba ese joven? Saulo. Saulo. Saulo estaba allí consintiendo en que mataran a Esteban. ¿Por qué lo concebía él así? Porque él había sido educado por sus padres y por su religión en una manera de ser. Y de acuerdo a la concepción que él tenía del mundo, él estaba haciendo lo correcto de acuerdo a lo que le habían enseñado en su religión y con la herencia de sus padres. Esa manera de ser, de ver el mundo, lo llevó a encontrarse un día con el Señor Jesucristo, y el Señor, en una luz, dice la palabra de Dios, que lo tiró del caballo cuando él iba con otras personas y le empezó a hablar diciéndole: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo, ahí tirado en el piso sin poder ver nada, le dijo: ¿Y quién eres tú, Señor? Y el Señor le dijo: yo soy Jesús, a quien tú estás persiguiendo. En otras palabras, tal vez todo lo que tú has creído, piensas que es lo correcto, y eso que es tu paradigma, tu manera de ver el mundo, la forma en la que interpretas el mundo, te hace que tengas determinadas actitudes o determinada conducta, o te relacionas con las personas de determinada manera por esa forma de ver el mundo. Pero cuando Dios cambia ese chip y te permite ver el mundo con los ojos que Él tiene, te das cuenta de que cambian tus actitudes, cambian tus conductas y cambian tus relaciones. Voy a hablar un poquito más. No sé si me estoy dando a entender, pero toda la manera como nos comportamos está determinada por la manera como fuimos educados y cómo vemos el mundo. Cuando Dios nos encuentra y tenemos un encuentro con Él, Él transmite una visión diferente que hace que nosotros tengamos nuevas actitudes, una nueva conducta y una nueva manera de relacionarnos con las personas, porque ha cambiado el chip, nuestra manera de pensar, y ha puesto un nuevo gen dentro de nuestra genética, que es justamente el gen, si me permiten decirlo como un símbolo, el gen del Espíritu Santo y de esa nueva visión que nos permite actuar de otra manera. Fíjense, hermanos, nosotros pensamos que si somos educados y si cambiamos nuestras actitudes, el mundo va a ser mejor. Así nos enseñaron nuestros padres, así fui educado yo. Si me preguntaran, hermanos, en mi pequeña biblioteca tengo
tal vez 20 o 30 libros que hablan acerca de la conducta de las personas. Pero me doy cuenta de esto. La conducta, hermanos, no puede ser modificada a menos que tengamos una nueva realidad del mundo y que sepamos por qué estamos haciendo las cosas. Si nosotros tenemos estas buenas actitudes, esta manera positiva de ver el mundo, nos daremos cuenta de que sí nos ayuda, efectivamente sí nos ayuda. Lo que nos enseñaron nuestros padres es muy bueno y nos ayuda. Con una actitud mental positiva, nosotros podemos ver el mundo más feliz y decir, todo está bien, no pasa nada. Pero esa actitud mental positiva, hermanos, no va a acabar con la pandemia. No va a acabar con la violencia que experimenta nuestro país y el mundo. Esa actitud mental positiva, hermanos, no va a lograr que te paguen el doble de sueldo la siguiente semana. Esas cosas nos ayudan, pero también nos frustran cuando nos damos cuenta de que tratando de portarnos bien, tratando de agradar a todas las personas, de todas maneras no les caemos bien a las personas. De todas maneras seguimos teniendo conflictos. Nos comportamos de una manera adecuada y más servicial y nos pasa lo mismo que aquellos que aquellos hebreos en Egipto. Cuando intentaron hacer algún cambio y lo hicieron de manera cortés y amable, con educación. Faraón, nosotros entendemos que estamos aquí sirviéndote, pero queremos que nos permita salir a adorar a nuestro Dios. Dijo Faraón, sí, les está sobrando tiempo, ahora va más trabajo. Y los puso a recoger todos los materiales y prepararlos para construir sus ciudades. Y en algunas ocasiones, tratando de seguir el consejo, nosotros cambiamos nuestra actitud y somos más serviciales y ayudamos más y decimos, no, yo tengo que tener una mejor conducta, pero nos damos cuenta de que eso solo sirve para que la situación a veces se agrave más. Entonces, ¿no debemos cambiar de actitud? ¿No debemos estar alegres, hermano? Sí, por supuesto. ¿No debemos tener una mejor conducta con las personas? Sí, por supuesto. Pero tenemos que entender que hay una diferencia muy grande entre algo que nosotros hemos sido educados y entre la visión de Dios. La razón por la cual cuando nosotros encontramos a Dios y Él nos permite esta posibilidad de cambio, nos damos cuenta de que nuestras actitudes, nuestra conducta y nuestras relaciones van cambiando, no porque es la manera como somos más agradables a las personas, no porque es la manera como obtenemos más de las personas. Todo cambia porque entendemos que Dios nos ha puesto una nueva mentalidad y de acuerdo a esa mentalidad de Dios, así nosotros empezamos a obrar. Y si alguien nos frustra, nos engaña, nos decepciona o hace algo mal en contra de nosotros, nosotros decimos, sí, es parte de su naturaleza, así son las personas ingratas. Como lo dijo este dramaturgo George Bernard Shaw, quien espera gratitud de las personas no conoce la naturaleza humana, porque las personas en general somos ingratas. Pero cuando nosotros tenemos esta nueva visión de Dios, del mundo y de cómo se solucionan los problemas en la mente de Dios, en la visión de Dios, nosotros entendemos de que podemos seguir teniendo buenas actitudes, amar a la gente, ser serviciales, ayudarles, no porque estemos esperando que ellos nos retribuyan de alguna manera, no porque queramos ser más agradables para ellos y vivir en una situación más feliz. No, tenemos todas estas cosas porque Dios ha cambiado nuestro paradigma. Dios ha cambiado nuestra forma de ver el mundo. Y entonces la presencia de Dios empieza a manifestar y nos damos cuenta de que lo que Pablo escribió en Gálatas capítulo 1 es cierto. Pablo dijo, porque si todavía tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y nosotros empezamos a actuar bien, no por tratar de ganarnos el favor de las personas, sino porque sabemos que al que estamos buscando agradar es a Dios. Solo cambiamos cuando Dios nos permite ver el mundo con sus ojos.
Cuando nosotros cambiamos, Dios cambia el mundo. Ahora, cuando Dios cambia tu manera de ver al mundo, nos damos cuenta, hermanos, de que... ay, Betsy, un segundito, mi Betsy. Ok, regrésala otra vez, Betsy. Gracias. Gracias, Betsy. Este es como un resumen de lo que hemos hablado. Cuando Dios cambia tu manera de ver al mundo, tú cambias tus actitudes con respecto a Dios. Tú sabes quién es Dios y entonces entiendes que cuando estás en su presencia, Él es santo y tratas de agradarlo. Cambias tus actitudes con respecto a quién eres tú, porque te das cuenta de que si el mundo te menosprecia, eso no importa. Tú eres un príncipe, tú eres una princesa de Dios, tú eres una persona que merece todo el reconocimiento de las personas. Aunque no te lo den, tú dices, eso no me importa, yo sé quién soy a los ojos de Dios. Y cambia tu visión, tus actitudes respecto a la vida, porque te das cuenta de que si hay alguna cosa que no está funcionando bien, tú dices, no hay problema, yo sé en quién he confiado, sé que mi Dios va a arreglar esta situación. Cuando Dios cambia tu manera de ver el mundo, Él te permite imaginar y ver un nuevo y mejor destino para tu vida. Eso fue lo que hizo con Moisés. Cuando Dios habló con Moisés, le dijo, le vas a decir a mi pueblo que yo tengo un lugar mejor para él y los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Cuando nosotros estamos en una situación de aflicción, Dios nos dice, sí, hijo, ya te escuché. Y no solamente te he escuchado, te estoy prometiendo que te voy a llevar a una tierra donde fluye leche y miel. Dios transforma, número 2, tu conducta, y entonces te das cuenta de que las fuerzas que a ti te faltan para cambiar, Dios las pone dentro de ti. Y puedes decir como el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que tú eres quien cambia las actitudes. Dios pone en ti el querer como el hacer, pero es tu decisión cambiar las actitudes. Pero cuando se trata de la conducta, sabes que tienes todo el apoyo de Dios para ayudarte en aquellas cosas en que tú no tienes tanta fuerza. Y número 3. Cuando, Betsy, ¿me ayudas a la siguiente? Número 3. Cuando tú cambias, Dios empieza a transformar las relaciones también que hay dentro de tu hogar. Tú puedes intentar mejorar tus emociones y no explotar cuando te ves sometido a una situación difícil. Pero si no hay una transformación interior y no sabes quién eres, quién es tu cónyuge, tu vecino, tu hijo, tu familiar, tú vas a caer una y otra vez en las mismas pautas. Pero si tú, como un servidor, intentamos en el nombre del Señor ver todas las cosas con esa visión de parte de Dios, nos hallaremos, hermanos, en que puede haber, sí, alguna situación de enojo, pero regresaremos otra vez a la relación porque ese es algo que a Dios le interesa. Ahora sí, Betsy, la que habías puesto antes. Estamos hablando de estos pasos, hermanos, que tenemos que dar para recibir esa respuesta cuando nosotros estamos clamando a Dios y para que en ese proceso haya una transformación interior. Cuando tú has estado orando y Dios ya te pasó del dolor a descubrir quién es Él, a descubrir quién eres tú a sus ojos y te dice que viendo las cosas con la visión de Él puedes cambiar tus actitudes, tu conducta, tus relaciones, Dios te lleva a esta situación. Él te da tareas específicas por hacer. Dios te da tareas específicas por hacer. Dios le dice a Moisés en el versículo 16 de Éxodo capítulo 3, ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, el Señor Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se hace en Egipto. 18. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto y diréis, el Señor Dios de los hebreos nos ha encontrado, por tanto nosotros iremos ahora
camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Cuando tú estás buscando que Dios te escuche en alguna situación que te está afligiendo, alguna situación en la que dices, Señor, ¿por qué no me oyes? ¿Por qué estoy clamando a ti y todavía no encuentro la respuesta? La respuesta de Dios va a ser, hijo, hay alguna serie de tareas que tengo para ti y las tienes que hacer. En el caso de Moisés, Dios le dijo a Moisés, ve y júntate con los ancianos y ve a hablarles justamente a Faraón acerca de lo que son mis planes. Sigue estas instrucciones. A mí, hermanos, me sigue asombrando cómo Dios ha escuchado nuestro clamor a través de esta salud que se ha podido proporcionar con las diferentes vacunas. Pero para recibir esa bendición, para que tengamos esa respuesta de Dios a ese clamor, lo que nosotros tenemos que hacer es vacunarnos. ¿Y por qué digo esto? Porque sigo escuchando, sigo recibiendo peticiones de oración diciéndonos, oren por nosotros porque nos contagiamos. Y cuando yo les pregunto, ¿ya te vacunaste? Y me dicen, no, yo digo, cielos. Dios nos da la respuesta, Dios nos contesta, Dios nos dice, aquí está la solución. Cuando el hombre necesitó cubrirse o ha necesitado cubrirse del frío, Dios nos ha dado un suéter, nos ha dado una chamarra, nos ha dado lo que necesitamos para cubrirnos. Cuando el hombre se ha enfrentado a una situación de peligro porque ha tenido que salir al campo a buscar, en el caso de los pastores, las ovejas, Dios les permitía tener su vara, su cayado para defenderse, su honda para atacar a los animales. Dios nos ha dado elementos para protegernos justo cuando hay algún problema. ¿Por qué razón no queremos tomar esto que Dios nos ha dado para protección de la humanidad? A mí me parece algo tan ilógico que se contagien y después digan, bueno, ya estamos comprando los medicamentos. ¿Por qué compras medicamentos si antes te dieron la posibilidad de que no te enfermaras, de que no te contagiaras? Dios tiene muchas maneras de contestar nuestro clamor, pero nos da tareas específicas por hacer. El domingo pasado yo les decía, necesitamos cambiar nuestra cultura. ¿A qué me refiero? Tenemos una cultura en la que nos dice, es mejor que te entretengas en la televisión que prepararte en conocimiento de las cosas que Dios te ha dado. Y preferimos, aunque sabemos el consejo de Dios, ir por la cultura del mundo y entretener nuestra mente con cosas que nos distraigan simplemente. Y cuando nosotros entramos en esta cultura de no cuidarnos, de no proteger el cuerpo que Dios nos ha dado, entendiendo que es un regalo de parte de Dios, y preferimos que se enferme y después le metemos medicamentos, operaciones o lo que sea, es un asunto de cultura que tiene que cambiar. Dios nos da tareas específicas por hacer para que podamos salir de las situaciones de crisis en las que nos encontramos. No tener que caer en esa situación de clamor. Y si caemos en ella porque el dolor es tan intenso, seguir las instrucciones de Dios. Dios nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer. Nos señala el rumbo, el camino, nos capacita para cambiar, nos da tareas específicas por hacer. Betsy, las últimas 2 diapositivas. Gracias. Cuando nosotros, hermanos, hablamos acerca de este proceso en el cual Dios nos va contestando nuestro clamor, hermanos, hemos ya hablado acerca, hermanos, de que es propiciado por el dolor, número 1, de que Dios se encuentra con nosotros y se revela quién es y nos revela quiénes somos nosotros, número 2, número 3, nos enseña una nueva visión del mundo y nos dice, hijito, está bien lo que te educaron, pero todo lo que te educaron te va a servir solamente si puedes ver el mundo de esta otra manera. Entonces encontrarás motivación todos los días para seguir adelante. Ese fue mi eureka. Señor, no tengo que depender de mis emociones, yo dependo de ti. Y entonces, como dependo de ti, de la visión, puedo ir adelante con tu bendición, Señor. Y también hemos hablado, hermanos, de que Dios nos da tareas por hacer. En este punto 5, Dios te señala que habrá personas que se van a oponer a tu bendición.
pero también te señala a las personas que puedan ayudarte en esa transformación. Sí, Dios te está diciendo, hijo, cuando estés metido en esta situación, el enemigo no va a estar de acuerdo. El enemigo no viene sino para hurtar, matar y destruir, y va a tratar de destruirte. Cuando tú vayas, Moisés, con Faraón, Faraón se va a enojar y no los va a dejar salir. Aunque ustedes les digan, déjenos salir 3 días, no te preocupes, eso forma parte de mi plan. Él no los va a dejar salir 3 días, no te preocupes. Vas a tener oposición, pero también te voy a dar personas que te van a ayudar. Cuando tú vayas a enfrentar esta situación, ve con los ancianos, con esas personas que están más cerca de mí, búscalos a ellos. Busca a hermanos mayores que te puedan ayudar en el proceso de transformación. Busca a tus hermanos en la fe, en la iglesia, que te puedan ayudar a salir de la crisis en la cual estás viviendo. Dios te dice, vas a tener oposición, sí, pero te voy a poner personas que te van a ayudar. Me encanta esa frase que leí hace muchos años, no recuerdo en qué libro, pero la frase es, cuando el discípulo está listo, aparece el maestro. Cuando tú estás listo para avanzar, Dios te va a enviar a una persona que te va a ayudar en ese proceso de salir y cumplir lo que Dios quiere que cumplas en esta misión, como misión en esta tierra. Dios te dice, sí, habrá oposición, pero también te voy a mandar quien te pueda ayudar. Y finalmente, la última diapositiva. Cuando nosotros hemos clamado al Señor, Dios promete que nos va a dar respuesta. Él nos dice que nos promete sacarnos adelante con mano fuerte. El Señor le dice a Moisés estas palabras. Yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte, pero yo extenderé mi mano. Éxodo 3:20. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas. ¿Y qué haré en él? Y entonces os dejará ir. Dios promete, hermano, sacarte de cualquier situación en la que tú estás viviendo. Cuando clames a Él, cuando lo busques a Él, Dios promete que te va a sacar con mano fuerte. No importa qué tan fuerte sea la prisión en la que estás. No importa qué tan crítico sea el problema que estás viviendo. Dios te promete, yo te voy a sacar con mano fuerte. Y también termino, hermanos, con esto. Él obra milagrosamente para cumplir lo que prometió. En ese capítulo 3, me encanta cómo terminan los versículos. Y yo daré a este pueblo, a mi pueblo, a ti, gracia ante los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis, no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Alguien podría pensar, ¿cómo es que iban a salir así tan fácilmente? El faraón les dijo, no salen. Y Dios envió una y otra y otra y otra señal, 10 en total. ¿Qué sucedió? Que al final el pueblo salió de su opresión y salieron como personas ricas. Les dieron a aquellos egipcios alhajas de oro, de plata, vestidos. Lo mejor que tenía Egipto se los entregaron a aquellos hebreos. Cuando tú estás en alguna situación difícil, el Señor te dice, sí, hijito, yo he oído tu clamor. Yo he oído tu clamor. Sí te he escuchado. Y tendrá la respuesta. Y actuaré con mano fuerte y te bendeciré porque yo te lo he prometido. Así que el Señor te dice, hermano, y con esto concluyo, ¿por qué estás clamando al Señor? Si hay algo que te aflige muchísimo, el Señor te dice, yo te he escuchado. Solo sigue buscándome. Encuéntrame y me revelaré a ti. Encuéntrame y te enseñaré cosas grandes y maravillosas que tú no has conocido hasta este momento.
Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias. Les doy un abrazo.